Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al inicio del noveno ciclo de conferencias Aquelarre Matemático. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hoy es el primer día de conferencias y quien abre en esta ocasión es Gilberto Bruno. Gil es estudiante de posgrado en el Instituto de Matemáticas. Y en esta ocasión nos va a hablar de problemas con las singularidades, explótelas y deshágase de ellas. Bienvenido, Gil. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, a los organizadores primero por aceptar la charla y luego por darme ese maravilloso honor de ser de las dos pláticas que abren. Entonces, pues creo que el tiempo ya está un poco encima. Entonces, voy a hablarles de singularidades en curvas. Entonces, lo primero que necesitamos, creo que voy a planear empezar de este lado. Un polinomio con coeficientes reales, en dos variables, x y y un objeto geométrico asociado a ellos, ¿vale? Un objeto que voy a llamar la curva asociada al polinomio, que no es otra cosa más que los puntos en R2, tales que el polinomio evaluado en esos dos puntos, bueno, en ese punto más bien, con ambas coordenadas, se hace 0. Objetos como esos, pues ya los conocemos. Les pongo aquí un par de ejemplos para que los recuerden. X más B, Y más C igual a 0. Con A, B y C números reales, esto describe siempre una recta. Como segundo ejemplo, si quieren, si el polinomio tiene grado 2, es un polinomio en dos variables con monomios de grado a lo más 2, esto sabemos que siempre describe, bueno, en los casos generales, o bien una elipse, una parábola o una hipérbola, ¿sí? Entonces, eso es una curva, así la leo con un polinomio, y el conjunto de ceros del polinomio, pues las describe, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas sabemos sobre curvas? Entonces, pensemos en esto. R2 y una curva por ahí, ¿sí? Entonces, usualmente estamos acostumbrados a describir curvas, ya sea como gráficas de funciones, o en este caso son algo un poquito más general, vía resolver el problema de la tangente. Para escribir una curva puedo preguntarme, cerca de un punto, ¿cómo es la tangente a la curva en ese punto? ¿Sí? Entonces, ese problema, pues lo tenemos bien estudiado en una variable, ¿no? Cuando se ve la curva localmente como gráfica de una función. Si se dan cuenta en ese pedacito, alrededor del punto, la curva, si olvido el resto de la curva, se ve como la gráfica de una función. Entonces ahí sí que es resolver el problema de encontrar la tangente a la curva. Entonces, ¿cómo leo esa información? Regularmente lo que conozco es el polinomio y quiero describir la curva. Entonces, asociado a cada punto sobre la curva, tengo información que puedo leer desde la ecuación, que es vía las derivadas parciales del polinomio, el vector formado por la parcial de f respecto a x y la parcial de f respecto a y, me proporciona un vector que apunta totalmente hacia afuera en la curva, o hacia adentro. En este momento voy a pensar que totalmente hacia afuera, y un vector ortogonal al vector rojo, en la dirección más común, que es fy fx, o sea, tomar el ortogonal justo al vector rojo, me proporciona el vector tangente a la curva, en el punto. Entonces, digo, si veo el dibujo, ¿en qué lugares puedo pensar a la curva localmente como la gráfica de una función? Pues en este lugar puedo, en este lugar puedo, pero en este lugar no puedo. Si yo me fijo alrededor de este punto, yo no veo a la curva como la gráfica de una función de x en y. ¿Qué es lo que está pasando en este punto? Pues justo que el vector tangente ahí tiene primera coordenada 0 porque es totalmente vertical y algo distinto de 0 en la segunda coordenada. Entonces, si yo me paro en este punto, no puedo ver a la curva como una gráfica, como la gráfica de una función de x en y. Sin embargo, pues por ejemplo en este caso muy particular, sí la puedo ver
como la gráfica de una función de y en x. Entonces ese es el juego. Me fijo en el punto, me fijo en el vector tangente. Si el vector es lo suficientemente bien portado, ¿qué quiero decir con eso? Que tenga la inclinación adecuada para que yo pueda proyectar sobre el eje correspondiente. En ese punto puedo ver localmente la curva como la gráfica de una función. Habrá lugares en donde no puedo en una de las coordenadas, pero sí puedo en la otra. Entonces, ¿qué es el caso que nos interesa? En donde no puedo hacer justo eso. No puedo proyectar bien ni en una coordenada ni en la otra. ¿Y eso qué es? Pues eso a eso lo voy a llamar punto singular. Entonces, P singular. Entonces, desde el punto de vista digamos, del polinomio, si ambas parciales evaluadas en el punto se hacen cero. No puedo aplicar esto. No sé si se proyecta bien en uno o en el otro eje. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos más comunes de singularidades? De curvas singulares. Entonces, déjenme pintar aquí. F igual a y cuadrada menos x cúbica y este otro polinomio que es y cuadrada menos x cuadrada x más 1. ¿Cómo son estas curvas? Esta curva es algo más o menos de este estilo y esta curva es más o menos algo de este estilo. Entonces, si yo veo la ecuación, pues claro, cuando tomo las derivadas parciales respecto a una u otra y evalúo en cero, esas dos se anulan en el origen. Tanto en esta como en esta. Entonces ahora, ¿eso qué quiere decir geométricamente? Geométricamente, fíjense, en la segunda curva, si yo me voy fijando a lo largo de la curva con vectores tangentes, cuando yo llego a este punto, si comienzo el recorrido aquí, le corresponde este vector tangente. Pero sigo la curva, sigo la curva, sigo la curva, y cuando voy por aquí, ahora le corresponde este vector tangente. ¿Eso qué quiere decir? En esta curva, para ese punto especial, el problema de la tangente no tiene solución única. Ahora, eso aquí no es tan claro. Si yo voy recorriendo con vectores tangentes, llego, y aquí el vector tangente está justo en la dirección del eje X. Y cuando comienzo a regresar, noto que inmediatamente tendría que estar apuntando en la otra dirección. Entonces, eso, en el fondo lo que me está diciendo es que nuevamente hay una tangente doble, pero ahora esa doble tangente está leída en la misma dirección. ¿Vale? Entonces, lo que yo necesito es entender ese punto singular. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a tomar este ejemplo y ver qué es lo que me permitiría identificar justo esto, que en el punto tengo dos tangentes. Pues la idea es la siguiente. Si yo me fijo en estas dos rectas, en la generada por este primer vector y este segundo, esas dos rectas tienen algo que las distingue. Ambas pasan por el origen, pero tienen pendientes diferentes. Entonces, si yo logro separar todas las pendientes del plano, logro identificar a esos dos puntos como dos elementos diferentes. ¿Sale? Entonces, la idea geométrica es esa. Eso es lo que significa explotar un punto, ¿vale? Entonces, tengo el origen, tengo todas las rectas por el origen, ahí en una vecindad pequeñita, y por encima de él lo que quiero es como si las rectas estuvieran todas atrapadas por el punto 0,0, envueltas, literalmente como si fuera papel china así doblado, desenvolverlas. De tal manera que pueda separar cada una de las rectas. Este punto, que es el punto especial, pues es el hilo que amarra todas esas rectas. ¿Sale? Y la curva que vivía aquí originalmente, voy a pensar en ese dibujo. Pues se tiene que desenvolver porque por un lado entra con una pendiente y sale con otra. Entonces geométricamente la idea es esa, poder tomar todas las pendientes en el plano, las rectas que pasan por el origen y pensarlas como elementos separados.
Ajá, separarlas para poder ver que aquí eso está, hay información escondida en ese punto. ¿Vale? Entonces, eso, digamos, con la idea geométrica queda muy claro que resuelve el problema para este. Pero para este no tengo rectas que separar porque la manera en que llega al origen es tangente a la misma. El problema ahí es una multiplicidad. Está llegando doblemente tangente a esa recta. Entonces ahora, para analizar ese, pues hay que hacer cuentas con esta idea geométrica. Entonces, lo que necesito son nuevas coordenadas. Una primera coordenada que sea igual a la original, al eje X, y en la otra donde quiero leer justo esto, poder separar las pendientes en niveles. Entonces mi segunda coordenada, pues la tomo como la pendiente que estamos acostumbrados, ¿no? Tomando el cociente Y entre X. ¿Vale? Ahora, así como pasa ahí, hay puntos especiales que no puedo leer desde aquí. Particularmente cuando X vale 0, aquí yo no puedo ver nada. Esto se indetermina. Entonces, para eso, pues necesito ver con otros ojos esa recta. ¿Qué recta es esa? La recta, pues justo X igual a 0, que es el eje Y. Entonces, lo leo desde esta otra óptica. En esta otra óptica dejo fija mi segunda variable y tomo la inversa de la pendiente. Aquí sí puedo leer X igual a 0. Aquí la que no puedo leer es Y igual a 0. Entonces, lo que no puedo leer aquí, sí lo puedo leer aquí y viceversa. ¿Vale? Entonces, ¿qué representa eso? Pues justo lo que pensamos, ¿no? Cuando desenvolví todas las pendientes, en algún momento regreso y esto se pega por atrás, de alguna manera. Si quieren, esto lo guardo al final, si alguien tiene duda de qué objeto resulta. Entonces, esa es la manera de hacer las cuentas con esto que está aquí. Ahora, lo que yo necesito es entender mi curva en coordenadas X1 y Y1. Entonces, para eso voy a poner X igual a X1 y voy a poner Y. Quiero Y limpia aquí, ¿no? Entonces multiplico por X, pero X es igual a X1. Entonces me queda X1, Y1. Y en este otro tengo X igual a... y Y igual a Y2. Y lo mismo aquí, multiplico por Y y me queda X2, Y2. Eso para ver cómo se transforma la curva. Bien. Entonces, quiero ver cómo se transforma esa primera curva, la que no queda claro que quede resuelto el problema cuando pasa a coordenadas bonitas, ¿no? Entonces, aquí tengo X1 y Y1. ¿Cómo se ve la curva en estas coordenadas? Pues no es otra cosa más que sustituir, así a grosso modo, X por lo que es en términos de X1 y Y por lo que es en términos de X1, Y1. Entonces, ¿qué tengo aquí? X1, Y1, ambas al cuadrado, menos X1 al cubo. ¿Sale? Y de aquí puedo factorizar un X1 al cuadrado. Y1 al cuadrado menos X1. Entonces, la curva leída en coordenadas X1, Y1, lo que describe es esta nueva curva. Los ceros de esa nueva curva. Entonces, ¿cuándo este polinomio se hace 0? Cuando X1 vale 0 o cuando Y1 cuadrada menos X1 se hace 0. La segunda, ¿qué describe? Una parábola. Una parábola tangente al eje Y1. Y ahora, aquí hay algo raro porque mi curva originalmente es de una sola pieza, ¿no? Pero cuando la leo en las nuevas coordenadas, la curva está descrita por dos piezas. ¿Qué rayos con este? ¿No? X1 igual a 0 describe justo el eje Y. Pero fíjense, cuando X1 vale 0, ¿a dónde voy a parar? Si X1 vale 0, X vale 0. Y cada vez que X1 vale 0, también Y vale 0. Entonces, toda esta recta que en coordenadas X1, Y1 es el eje Y, va a parar precisamente al punto singular. Entonces, claro, esta recta nueva tiene que formar parte de la curva en estas coordenadas, porque lo hacía en las coordenadas originales. ¿Sale? Entonces, nada más como para seguir jugando a explotar puntos. Quizás soy un poco más necio y quiero
que esta nueva curva amarilla sea todavía más simple. Si se dan cuenta, aquí ya resolví, hasta ahorita ya resolví el problema de una nueva curva equivalente a la primera sin puntos singulares. ¿Por qué? Porque aquí cuando hago la derivada respecto de x, obtengo un -1, que cuando evalúo en 0 no se anula. Entonces quiere decir que ahí ya tengo una buena proyección en uno de los dos ejes. ¿Vale? Entonces ahora, si vuelvo a hacer el cambio, fíjense, ¿en qué cambio de coordenadas es donde sí leo esta tangencia? Ya no es en el primero, porque justo ahí es cuando x vale 0. Ahora tengo que ocupar el segundo. Entonces ocupo el segundo y ¿qué tengo? Para transformar esta nueva curva, tengo, entonces, y se queda en y2 al cuadrado y x cambia por x1, bueno, x2, y2 en ese nuevo. De aquí también puedo factorizar un y2. Entonces me queda y2 menos x2. Y ahora otra vez, ¿cuándo se anula este polinomio? Cuando y2 vale 0 y cuando y2 menos x2 vale 0. Entonces, este segundo término me dice la curva correspondiente está sobre la identidad y este y2 igual a 0 nuevamente es uno de los ejes. En este caso el eje x. Pero otra vez vuelvo a fijarme en el segundo cambio de coordenadas, que es el que acabo de ocupar ahí, y cuando y2 vale 0, y vale 0, y cuando y2 vale 0, x vale 0. ¿Sí? Entonces esta nueva vuelve a ser la preimagen de ese punto. O sea, no estoy agregando muchas más cosas. ¿Sí? Entonces queda claro qué significa explotar estos puntos, es separar las pendientes del plano en el fondo y llevar a modelos más simples cada una de mis curvas. ¿Va? Entonces, pues la pregunta es esa, ¿no? ¿Es posible siempre desingularizar? Donde desingularizar quiere decir esto, ¿no? Encontrar un proceso de explosiones de puntos en donde mi curva final sea pues al menos suave, ¿no? Esto estaría genial, ¿no? Que fuera además como una recta. Posible singularizar las curvas y como estaba anunciado en la charla, me voy a fijar simplemente en curvas de la forma y a la n menos x a la m igual a 0. Y algo que sí voy a necesitar por ahora, no explícitamente, pero es una condición necesaria, que estos dos sean primos relativos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Si se dan cuenta, en todo el camino la estrategia es ver cómo van cambiando los monomios unos con otros. Entonces, lo que necesito es ver si tengo un monomio de la forma x al alfa y a la beta, cómo se transforma cuando veo el monomio correspondiente en las nuevas coordenadas, ya sea x1y1 o x2y2. Entonces, para no estar metiendo x1, y1, y2, todo eso que me hace pelotas a mí, fíjense. Adiós subíndices, por ahora solo para hacer el proceso, x igual a x, y igual a x por y. Transformo esto de la primera forma que tengo x va en x, entonces tengo x a la alfa nuevamente y y va en x por y, todo eso a la beta. Aquí x a la alfa más beta y y a la beta. Solo me interesa cómo se transformó el monomio. Lo que puedo pensar es simplemente en los exponentes. ¿Y a quién se fue? A alfa más beta, coma beta. Y con el segundo cambio, alfa, coma alfa más beta.
diagrama. ¿Vale? Entonces, bueno. Aplicando esta primera transformación, cada vez que transformación, cada vez mismo izquierda derecha. Anteriores y aquí que mantengo primera, sumo las fue hacia la derecha, ordenada, sumo las dos anteriores. Primero como quiero esto que corresponde perfectamente cómo, en qué camino creo que ya está muerto, pero fíjense, y a la 5 menos x a la 8. La tangencia está siendo en el eje y igual a 0, que es el eje x, y eso lo leo de orden bajito. Más 0 porque justo este monomio lo dicta. Entonces lo que tengo volviendo. ¿Va? Tengo x a la 5, de aquí se fueron todos los x a la 5, me queda y a la 5 menos x a la 3. ¿Vale? Una vez.
más o menos, ¿no? Entonces, no acabo, esta curva sigue siendo singular. Entonces, ahora pienso en esa curva que estaría en el segundo plano, en el esquema, y la transformo. Ahora fíjense, el que tiene orden más chiquito es la X. Entonces quiere decir que la tangencia está leída en X igual a 0. Ahora necesito el segundo cambio de coordenadas. Entonces, en ese segundo cambio de coordenadas Y es fijo y X se va en X por Y. Entonces me queda X a la 3, Y a la 3. Y de aquí puedo factorizar un Y a la 3. Y me queda Y cuadrada menos X cúbica. ¿Sí? Otra. Y si la curva que me queda aquí, ya sé. Fue. Primer cambio de coordenadas. Aquí ocupamos el segundo cambio de coordenadas. Y después, como la que tengo que entender es esta. Pero ya sabemos. Izquierda, derecha, izquierda. Que fue igual. Primer cambio, segundo cambio, primer cambio, segundo cambio. Quiero, ¿qué camino seguir si quiero desingularizar esta curva? ¿Dónde está situado el monomio que logramos el corte como realmente el primero que es Y cuadrada menos X cúbica, ¿puesto? O sea, lo que quiero que vean es, si yo tomo la izquierda, primo análisis, 3 puntos. Yo los veo como puntos singulares porque en esos puntos el problema de la tangente está bien resuelto. Ajá, esta es una curva que es tangente una vez al eje X. Detrás es
Piensen en el plano cartesiano. Ahora solo le hemos dado el derecho de que X y Y tomen valores en los números reales. Ajá, sustituir por números reales. Esa es la parte real, digamos, para hacer. En C2, o sea, son vectores con ambas coordenadas complejas. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí la curva ya no es tan que viene de que aquí haya un punto singular. Si yo lo que se conoce como un está dando cuando entra aquí y sale aquí ya dio una vuelta al brazo del toro, cuando entra aquí y sale aquí ya dio 2 vueltas al brazo del toro, cuando entra aquí nunca me acuerdo del orden, 2, 3 o 3, 2, que quiere decir da tantas vueltas en un sentido y tantas en otro. Entonces, pues justo lo que no se ve aquí. ¿No? De